Hare Krishna. Saludos, bienvenidos nuevamente. Hoy estamos en viernes 28 último viernes de este mes, 28 de octubre. Y en este año se celebra hoy, en esta fecha, el día de la desaparición de Srila Prabhupada. Vamos a hablar de eso hoy. El día en el que Srila Prabhupada partió del planeta, que corresponde al 14 de noviembre de 1977. Esa fue la fecha en el año 77 y hoy corresponde, como dije, al 28 de octubre. Y bueno, vamos a compartir algunas reflexiones en relación al maestro espiritual. Vamos a hablar de algunos puntos relacionados con la misión de Prabhupada, ya que su vida, la vida de Prabhupada estaba dedicada a la misión, a su misión, y en realidad su misión consistía en apoyar la misión de su maestro espiritual. También vamos a tratar de abordar el tema de cómo en ausencia de Prabhupada se puede sacar todo el provecho, digamos, o un provecho prácticamente similar del provecho que sacaríamos en presencia suya. Y bueno, de eso es lo que hablaremos hoy. Ustedes saben, ¿no?, que como hemos venido hablando justamente estos últimos días, hemos venido leyendo en el Srimad Bhagavatam, hemos venido leyendo de la importancia del maestro espiritual y se vuelve un tema, se vuelve evidente para el estudiante la importancia del maestro espiritual, ya que Prabhupada mismo lo va reiterando. Y Srila Prabhupada funda su rama, tal como él mismo lo explicaba, y es que Chaitanya Mahaprabhu, él hace su aparición, Krishna hace su descenso y aparece en el planeta. Y él funda el movimiento de conciencia de Krishna y lo funda tal como si fuera un árbol. Y después del Señor Chaitanya, tantos, mismo en presencia de él, en presencia suya, sus propios discípulos y luego discípulos de los discípulos, se sigue extendiendo las cadenas de sucesión discipular. Y entonces ese árbol, ese movimiento Hare Krishna que es comparado a un árbol, entonces tiene muchas ramas y tiene muchos frutos, tiene muchas ramas. Y dentro de ese árbol, al observar ese árbol, a cierta distancia vemos que una de las ramas de ese árbol, el movimiento Hare Krishna, es la escuela fundada por Prabhupada, que es ISKCON. Y así funciona y así sucede con otras escuelas que una de las características es que cada escuela entonces tiene un acharya. En general funciona así, que cada escuela tiene un acharya que es el fundador y que por ser el fundador también tiene ese carisma, digamos, como para, por un lado, saber de qué manera dirige y conduce su propia escuela, y por otro lado también para dar su propia persona, su propia compañía, su propia asociación. Él la brinda a todos aquellos que le siguen. Entonces, en el caso de Prabhupada, es así también. Él funda ISKCON, y él es el acharya fundador, y él es ya que cada escuela comparte y cada rama del movimiento Hare Krishna comparten ciertas características, y una de ellas es que cada escuela está fundada para predicar el santo nombre del Señor, por ejemplo, como hemos venido hablando estos días. Cada escuela también está fundada. Si el corazón de cada escuela es llevar el mensaje a otros, el mensaje consiste en que
cantar el nombre de Krishna y vivir en compañía de Krishna y vivir una vida en servicio a Dios. Ese es el mensaje fundamental. Y dentro de ese mensaje se lleva también, por supuesto, el método, todo el sistema de conciencia de Krishna. Y dentro del sistema de conciencia de Krishna se sabe que es fundamental para el progreso lo que se conoce como el sadhu sangha, la compañía de los Vaishnavas. Por lo tanto, cada escuela está fundada para brindarle al público en general un buen sadhu sangha, para brindarle al público cosas que en el mundo ordinario, en el mundo secular, no se encuentran. Y tenemos diferentes eh, 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 actividades, diferentes eh, ítems, digamos, que simplemente no se pueden encontrar en ningún lugar a donde sea que nos dirijamos dentro de la sociedad. Y uno de esos ítems, por ejemplo, es la teología, el Krishna Lila, por ejemplo, las historias de Krishna, el Krishna Tattva, la filosofía que está detrás de las historias de Krishna. Todo eso no es posible encontrarlo. No es que uno va, tal vez hoy pues, un poco más, pero aún así es muy difícil ir a una librería y encontrar libros que hablen de Krishna. Esa información, ese conocimiento tan detallado acerca de Dios, quienes lo comparten, quienes tienen la responsabilidad de compartirlo son aquellas ramas, como dijimos, aquellas escuelas de conciencia de Krishna. Eso por un lado. Y otro de los ítems muy propios de cada escuela es que en ningún lugar uno va a poder encontrar la compañía de Vaishnavas. En ningún lugar uno va a poder encontrar aquellos ambientes que los Vaishnavas son capaces de generar, aquellos ambientes tan propios y propicios para servir a Krishna. Y es lo que se conoce como un sadhu sangha, la compañía de devotos que están dedicados a Dios, dedicados a servir a Dios mediante el sistema de Bhakti Yoga. Por lo tanto, entonces Prabhupada él funda, así como dijimos, como otras escuelas también, funda ISKCON con el objetivo de entregar a la sociedad algo llamado sadhu sangha, que las personas en general puedan observar en acción qué es un Vaishnava, cómo se conducen entre sí los Vaishnavas, cómo afecta a su vida diaria la comprensión filosófica que tienen de Dios. Y eso es sadhu sangha. Y Prabhupada en varias ocasiones entonces expresó el punto de que ISKCON ha sido fundada para brindarle a las personas en general un buen sadhu sangha, que ellos puedan observar qué es, como dijimos, un Vaishnava en acción, en el sentido de cómo se desenvuelve con las personas en general, cómo se desenvuelven entre sí, y en fin. Habiendo visto entonces las personas que puedan observar a ese Vaishnava o a esos Vaishnavas, entonces se pueden sentir atraídos por esos Vaishnavas y se pueden sentir atraídas las personas en general por querer cultivar aquello que los Vaishnavas tienen, ¿no? Que las personas puedan despertar esa curiosidad de que yo quiero saber más, yo quiero conocer un poco más de por qué estas personas viven como viven, por qué estas personas se conducen de la manera en que lo hacen, por qué se ven tan felices, en el caso de que se vean felices. Bueno, si es un Vaishnava que está siguiendo todo, tiene que, de acuerdo con las escrituras, el Vaishnava, si sigue todo, pues va a tener felicidad, se va a notar en su forma de conducirse, se va a notar la satisfacción, mejor llamémoslo así, la satisfacción en su persona. Entonces, habiendo observado las personas en general, el público en general, habiendo observado esas características en el Vaishnava, se espera entonces que en ellos despierte alguna curiosidad por querer saber más. Entonces Prabhupada funda su ISKCON y él al inicio, esto es algo particular de Srila Prabhupada, la obra de Prabhupada,
Y el caso de él es algo particular porque, vamos a ver, el momento en el que él sale de la India para Estados Unidos, él, como dijimos hace unos días, formaba parte ya de un movimiento, del movimiento Hare Krishna, y más particularmente formaba parte de una escuela. Y esa escuela se llama Gaudiya Math, que es la escuela fundada por su propio maestro. Entonces, el sistema cómo funcionaba es que había diferentes centros ya, su propio maestro había fundado diferentes centros a lo largo de la India, y en cada centro había él, su propio maestro espiritual, había encomendado que cada centro se, se dirija encargados algunos discípulos suyos. Por lo tanto, en diferentes lugares había un encargado, había, podemos decir, una acharya, alguien que comandaba, alguien que inspiraba a los devotos, alguien que... Y su santidad, Bhaktisiddhanta Sarasvati, el maestro espiritual fundador de Gaudiya Math, entonces se dedicaba a supervisar y también de predicar principalmente, ¿no? Entonces, el sistema era que cada centro tenía ya un líder, digamos, un director. Y, y así es como funcionaba. Cuando Prabhupada sale entonces en el año 1965, ya su propio maestro espiritual, ya hace bastantes años atrás, había partido del planeta. Y Prabhupada sale y llega a Estados Unidos y con la idea de abrir otra sucursal, otra rama de la misma Gaudiya Math a la cual él pertenecía. Pero por diferentes razones no se puede hacer eso, porque él llega y también es importante recordar el momento en el que él sale, el contexto en el que él sale de la India, porque él sale de la India siendo no siendo un gran, podemos decir, una persona muy conocida, mismo dentro del círculo Vaishnava de la Gaudiya Math. Él no era, eh, claro, él era conocido y respetado, porque desde el momento, al punto en el que él sale de la India para Estados Unidos, tenía ya algunos años como sannyasi y ya traía varios años viviendo como un renunciante. Y sí, ya tenía digamos, algún respeto. Claro, siempre lo respetaban, pero tenía, digamos, un cierto nombre a nivel social en la Gaudiya Math. Pero no era, por ejemplo, indudablemente él no tenía así el peso, su nombre no era tan pesado como otros de sus hermanos espirituales. Y ellos eran así muy respetados porque tenían una trayectoria de años y décadas viviendo como sannyasis. Y aquí lo tenemos a Prabhupada, un señor que recientemente dejó la vida familiar y empezó a vivir como un vanaprasta y después recibió la orden de sannyas, pero era, digamos, un sannyasi más novato, más nuevo, en comparación, como digo, con los grandes nombres y grandes hombres que eran sus hermanos espirituales, varios de ellos. Y es sabido, por ejemplo, por la información que tenemos, que mismo en presencia de Bhaktisiddhanta Sarasvati, si la Prabhupada era un discípulo, era un muchacho, un hombre de familia. Prabhupada era simplemente otro grihasta más en aquel tiempo de Bhaktisiddhanta Sarasvati. Prabhupada, si observábamos, por ejemplo, una reunión de Janmastami o un festival así grande en donde participaban muchos Vaishnavas, podríamos observar que Prabhupada era, en un sentido, un grihasta más de la congregación, que vivía con su familia, tenía su farmacia y tenía sus negocios. Y luego teníamos los brahmacharis y luego teníamos los grandes sannyasis, los grandes discípulos de Bhaktisiddhanta Sarasvati, en el sentido de grandes, en ese, en el sentido así social, digamos, que eran los sannyasis, ¿no? Y Prabhupada era simplemente otro muchacho que se atraía por Bhaktisiddhanta, luego fue iniciado por él, y nada fuera de lo común, digamos, dentro de la congregación. Entonces Prabhupada sale de la India en el 65, su maestro espiritual ya hace varios años atrás que partió del planeta, y llega a Estados Unidos y absolutamente nadie tiene la menor idea de qué es lo que es un sannyasi. Él llega vestido como un swami. Y bueno,
Tal vez decir absolutamente nadie es muy grande la palabra, la idea, porque sí, habían algunas personas, principalmente algunos dentro de la comunidad hippie, había algunos chicos que tenían una idea de lo que es un swami, un yogi, sí, había ciertas ideas en realidad. Lo que sí nadie tenía idea, eso sí, sin duda, es que aquí tenemos un Vaishnava dedicado a Krishna. Eso sí, nadie tenía idea de quién era Prabhupada, y él llega entonces, y él tenía, vamos a decir, consigo mismo traía muchos libros. Así concretamente, él traía 200 juegos del primer canto del Srimad Bhagavatam. Él había escrito, durante 2 años se dedicó a escribir y a imprimir estos libros, y tenía el primer canto del Bhagavatam, que nosotros recién lo terminamos de leer. Lo traía impreso en el primer canto en 3 tomos. Y traía entonces 200 juegos de este primer canto, con un total de 600 libros, eran bastantes libros. Y traía consigo los libros, traía consigo su propio conocimiento para poder explicar esos libros, traía consigo el Mahamantra, que a donde sea que iba se dedicaba a cantar, y se traía a sí mismo, podemos decir. Él mismo era, si era atractivo, digamos, el canto del mantra, se podía sentar en algún lugar y la gente lo escuchaba, era un atractivo. Era atractivo también los libros que hablaban de un conocimiento tan nuevo, pero al mismo tiempo tan familiar para algunos, porque hablaban del servicio devocional. Eso era atractivo, pero era atractivo él mismo como persona. Su propia compañía, su propia, como dijimos hace rato, su propia forma de conducirse, era atractiva también. Y todos esos factores entonces se juntaron para que Prabhupada, como algunos sabrán, entonces funda ISKCON, y de manera tan sorprendente, muchos chicos terminan atraídos a él, y después de un tiempo, no solamente atraídos, sino después de un tiempo siguiendo de manera estricta los principios que Prabhupada les enseñaba. Y a chicos y jóvenes que en general no estaban tan dispuestos a seguir las normas de la vida ordinaria, social en Estados Unidos, pero aquí estaban siguiendo muy estrictamente lo que Prabhupada les decía. Y todo movido por el amor, sí, simple y llanamente, movido por la fuerza del amor, el verdadero amor que Prabhupada expresaba para con ellos, para ellos. Y ese Shakti, digamos, esa fuerza, venía del cariño real que Srila Prabhupada expresaba para ellos. Y hoy por hoy nosotros, que podemos observar estos eventos únicamente como eso, como eventos históricos, claro, tienen una potencia más allá de solamente ser datos históricos, pero nosotros podemos observarlo y recordarlos, pero podemos decir que estamos simplemente como observadores, no, y puede surgir, y cada tanto surge esa pequeña, si podemos decir, nostalgia. No sé si nostalgia cabría aquí porque no vivimos eso, pero esa cierta nostalgia de qué bonito tuvo que haber sido vivirlo, ¿no? El poder apreciar y poder, sí, ver la persona de Prabhupada, y, y sin duda que debió haber sido algo fantástico. Sin embargo, eh, hay todavía ciertas herramientas que nosotros podemos usar para, aún a pesar de no haber presenciado esos momentos, de no haber compartido personalmente con Srila Prabhupada, aún así sacar el mayor provecho de esa persona, de la compañía y el sadhu sangha de esa persona que es Prabhupada. Y es que, si nosotros lo pensamos, inicialmente Srila Prabhupada, quienes puedan acceder y puedan leer, por ejemplo, su biografía, uno puede notar allí como Srila Prabhupada pasaba horas, imagínense, horas enteras conversando con sus discípulos, y él, en los primeros años principalmente, ya después dejó de hacer eso por la cantidad de compromisos que tenía, pero inicialmente él se dedicaba a traducir
desde la Gita, porque llegó aquí, todavía no traía traducida la Gita. Y bueno, ocurrieron un par de cosas y él tuvo que empezar nuevamente. Continuaba traduciendo el Bhagavatam, él se dedicaba a eso simplemente. Y cuando los chicos lo visitaban, si alguien tenía preguntas, se describe que pasaban hasta horas enteras, 5 o 6 horas, respondiendo preguntas. Si la Prabhupada los escuchaba, era muy experto, él los escuchaba a ellos y así aprendían qué conciben de la vida, qué piensan de la vida estos chicos, cómo él se informaba a través de los chicos también, cómo es el asunto en Estados Unidos, los escuchaba mucho y compartía mucho con ellos, comía con ellos, compartía con ellos al principio, sin saber de ninguna manera con quién estaban tratando, o sin saber más bien, digamos, la profundidad de aquella gran persona, aquel gran acharya con quien estaban compartiendo, que con el paso del tiempo se fue volviendo más evidente la potencia, la influencia de esta persona. Y con el paso del tiempo se verá más todavía su legado, a pesar de que hoy por hoy, por diferentes razones sociales, históricas, el movimiento Hare Krishna ha pasado por diferentes, su evolución ha ido, como ocurre con todo, su evolución ha ido dándose y hoy por hoy hay, digamos, una marcada diferencia en la cantidad de devotos que poblaban los templos hace algunos años, en los 70 principalmente, y la cantidad de devotos que poblan no solo los templos, sino la congregación misma. Hay una gran diferencia hoy, ¿no? Pero lo cierto es que a pesar de que hay menos devotos, hay una cantidad menor hoy por hoy, el legado de Prabhupada y la herencia a partir de los escritos de Prabhupada sigue estando vigente. Y es a través de esos libros entonces que uno puede observar la vida de Prabhupada y sacar beneficio de la asociación de él. Como por ahí dijo algún escritor, premio Nobel de literatura en alguna ocasión, no recuerdo en qué año le otorgaron el premio, es un escritor portugués, que leer es otra forma de estar presente, leer es otra forma de estar allí. Y eso mismo aplica sin duda con los pasatiempos de Krishna y sin duda con las historias de Prabhupada también, con los incidentes y la vida de Prabhupada. Imagínense que hubo muchos discípulos de Prabhupada que nunca compartieron con él un almuerzo, una conversación de 5 horas, que nunca viajaron con Prabhupada y lo escucharon predicar personalmente. Hubo discípulos de Prabhupada que nunca le presentaron sus padres a él, pero hubo otros discípulos que sí. Hubo algunos otros que viajaron con Prabhupada, que le sirvieron personalmente, que lo escucharon hablar frente a políticos, frente a sacerdotes. Y hoy por hoy nosotros podemos acceder a todo ese material. Podemos pasar allí y discípulos de Prabhupada, incluso que posiblemente, ya sea que partieron del movimiento, se fueron del movimiento por diferentes razones, o discípulos que partieron del planeta y nunca pudieron acceder, por ejemplo, a la cantidad de información, ellos como discípulos de Prabhupada, nunca accedieron a la cantidad de información que nosotros podemos acceder hoy por hoy. Eso es algo fantástico. Voy a mostrarles aquí, por ejemplo, solamente para que tengamos una idea. Aquí tenemos en español esta página, Veda Base, que se escribe Veda Base. Y aquí encontramos los libros, no todos, pero encontramos una suficiente cantidad de libros para tener entretenida nuestra cabeza, nuestra mente, y para comprender y estudiar muy bien lo que es Krishna. Tenemos Bhagavad Gita, Srimad Bhagavatam, Chaitanya Charitamrita, Ciencia de la Autorrealización, Néctar de la Devoción, súper importante, Krishna Book, todas las historias de Krishna, Isopanishad, Upadesamrita, son libros fundamentales. En realidad solamente el acceso, por ejemplo, a estos libros es un regalo increíble. Luego tenemos aquí, les estoy mostrando, esta página se llama prabhupadabooks.com
Y estoy aquí especialmente en el apartado de cartas. Y están todas las cartas que Srila Prabhupada envió desde el 1947, antes de salir de la India. Encontramos de 1947, aquí encontramos las de 1965 en adelante, todas estas cartas que los discípulos de Prabhupada se tomaron el trabajo de recopilarlas, un trabajo genial y fantástico. Y luego del 65 en adelante hasta el 77, todas y cada una de las cartas que Prabhupada envió, toda la correspondencia que envió, está aquí seccionada por en orden cronológico. Aquí están, por ejemplo, todas las de abril del 68. Y yo puedo, por ejemplo, voy a poner aquí control F y vamos a buscar alguna palabra clave que diga, por ejemplo, prasada. Y sucede entonces que en este abril, inicio, vamos a ver, en todo abril del 68, todas las cartas que Prabhupada envió, tenemos entonces 5 resultados de Prabhupada hablando del prasada. Aquí dice, para la mejor cosa es que todo el mundo coma prasada, debería, bueno, en fin. Aquí uno puede entonces buscar diferentes temas, aparte del prasada, vamos a buscar, ¿qué más? Control F, vamos a buscar Kirtan. Encontramos 12 referencias en las cartas de Prabhupada de este mes, en donde él habla del Kirtan. Y aquí uno encuentra cosas muy interesantes en las cartas de Prabhupada, qué opinión él tenía, por ejemplo, cómo él respondía a diferentes preguntas. Claro, aquí uno encuentra solamente la correspondencia enviada por Prabhupada, uno no encuentra las cartas que él recibió, solamente las que él envió. Pero lo cierto es que hay una cantidad súper grande de material y así nos podemos dar cuenta de qué opinión tenía él, como digo, en relación a diferentes temas. Luego tenemos esta otra página, se llama prabhupadavani.org. Me gusta mucho esta página porque, bueno, una de las cosas por las cuales vengo siempre aquí es porque tiene esta sección de transcripciones. Y aquí, bueno, están todos los audios también. Yo siempre vengo, por ejemplo, las transcripciones, están todos los audios, Vayans de Prabhupada, todas las Srila Prabhupada cantando yapa, clases de Srila Prabhupada, las que él dio de Bhagavad Gita, las que él dio de Srimad Bhagavatam, y aquí están todas las clases dadas por él. Aquí al lado derecho tenemos entonces, vean qué genial cómo lo han seccionado, todas las conversaciones que a veces tenían en habitaciones con invitados, clases de Srimad Bhagavatam, cuando salían a caminar, caminatas matutinas. Luego aquí tenemos todas las otras conferencias que Prabhupada daba, clases de Chaitanya Charitamrita, clases en ceremonias de iniciación, clases del néctar de la devoción, entrevistas, otro tipo de clases, significados, cuando él hablaba, leía una canción y compartía el significado, clases en relación a días especiales como Janmastami, Nrisimha Chaturdasi, clases de Isopanishad, Brahma Samhita. Todo este material está aquí disponible para que uno simplemente acceda cuando quiera. Cosa que no era posible si viviéramos en 1977, 75 y compartiéramos personalmente con Prabhupada, no hubiéramos podido acceder a todo este material, a todas las clases documentadas por Prabhupada, simplemente no era posible. Y, por ejemplo, yo puedo entrar aquí, Néctar de la Devoción, también están seccionadas por años, voy a ir un poco atrás, puedo ir, por ejemplo, todas las clases que Prabhupada dio en el 70. Aquí podemos escoger el mes incluso, en qué lugar Prabhupada estaba, en fin. Vamos a entrar a cualquiera de estas. Invocación de Sri Upanishad. Está toda la transcripción de la clase. Uno puede ir acompañando también con lectura, en fin. Luego les comparto aquí esta otra página, prabhupada.krishna.com. Y aquí tenemos, vean la cantidad de carpetas que encontramos aquí, cada una de estas. Son fotografías de Srila Prabhupada. Sucede que no están separadas por lugar, así que uno
no puede tener una idea clara de dónde fueron tomadas estas fotografías. Curiosamente, esta carpeta en la que entré son fotografías de la visita de Prabhupada a la Ciudad de México. Bueno, así reconozco rápido algunas cosas, como por ejemplo el parque de Chapultepec. Aquí está una fotografía en el templo. Quienes sean de México podrán, quienes conozcan el templo de México podrán identificar rápidamente aquí está el portón grande del templo. Aquí está el ashram de las devotas. Creo que ya las devotas no tienen un ashram aquí, pero aquí está la parte de la bodega de la cocina. Y aquí está la sala del templo de México DF, Prabhupada aquí al lado derecho. Allá atrás se ven el arco de la puerta principal de la entrada de los devotos. Aquí está otra foto también muy conocida. Está el balconcito de arriba del ashram de los devotos, arriba en el Templo de México. Y Prabhupada se ve allá que viene caminando. Hoy por hoy hay una, si no estoy mal, hay una foto de Srila Prabhupada justamente aquí arriba de donde él viene caminando. Y bueno, todas estas fotos uno no es posible que las haya visto, por ejemplo, en 1977. No era posible vivir en los 70s y acceder a todo este tipo de fotos. Y hay unas tan bellas, unas más que otras. Vamos a ver, aquí está. Quienes conozcan el cuarto de Srila Prabhupada en el Templo de México DF, aquí tenemos una foto de Srila Prabhupada en ese mismo lugar. Hridayananda Goswami aquí a su lado derecho. Bueno, ustedes quienes conozcan el lugar sabrán identificarlo. Aquí están las puertecitas de cristal que conducen o que dan para el pasillo. Y en fin, aquí hay algunas otras fotografías de Prabhupada en México. Aquí hay algunas en el parque, Chapultepec. Ok. Entonces esta página prabhupada.krishna.com encontramos, todos estos son diferentes álbumes, como decía. Y bueno, ahí pueden darse gusto encontrando fotografías de Srila Prabhupada y, como dije, fotografías muy inspiradoras, algunas muy bonitas. Cosa que ustedes sabrán que, de acuerdo con el relato de algunos discípulos de Prabhupada, que en aquel tiempo, imagínense, en los 70s, a veces ellos recibían por correspondencia una foto de Prabhupada y ellos lo que hacían es que la ponían en el asana, en el Vyasa asana, y todos cantaban yapas alrededor de esa misma fotografía, porque era una cosa única. Recibir una fotografía de Srila Prabhupada impresa en aquel tiempo era una cosa que se atesoraban. Y aquí estamos nosotros entrando a todas estas carpetas. Cada una de ellas tiene aproximadamente, creo que son más de 100 fotografías las que tiene cada una de estas carpetas. Y aquí tenemos más de 100 carpetas, una cantidad enorme de fotografías. Cosa, como digo, que en aquel tiempo era un tesoro recibir una sola fotografía de Srila Prabhupada. Así que nosotros aquí estamos pudiendo tener acceso a todo este material y les aseguro que, yo sé que algunos de ustedes sabrán hacerlo o lo habrán hecho, pero el poder acercarse de esa manera a la vida de Prabhupada, poder leer la biografía de Prabhupada, nos brinda un acercamiento más íntimo, digamos, y nos damos cuenta de cómo esta vida devocional, el resultado sí es de la vida devocional, sí es que la persona vive con amor puro de verdad, porque uno puede observarlo en la misma biografía de Prabhupada, aquel Vaishnava puro que no hablaba, no vivía hablando de utopías lejanas, sino realmente él vivía y amaba y daba la vida por sus discípulos. Y uno ve uno tras otro intercambio que él tenía con sus discípulos. Al mismo tiempo era un erudito que sabía muy bien las escrituras, pero súper sensible con sus discípulos, súper estricto con ciertas cosas, pero un amigo realmente que capturó el corazón de ellos. Una persona que no era un líder, ¿cómo podemos decir? Un líder cruel y déspota, un líder así bruto y un tirano, sino por el contrario. Era una persona
que a cada momento estaba agradeciendo por cada cosa que sus discípulos hacían, sabiendo muy bien que estaba tratando con discípulos, no con sus discípulos, sino con sirvientes de Krishna. Y hace falta, en realidad, de acuerdo con con algunos líderes actualmente hoy en el movimiento de conciencia de Krishna, de acuerdo con algunos de ellos, debería ser un requisito que toda persona que va a iniciarse dentro de ISKCON conozca la biografía de Prabhupada. Claro, hoy por hoy no es un requisito eso, pero tal vez en algún momento lo sea. Porque uno puede tener entonces así un vistazo de que Prabhupada no es solamente aquel Swami que está sentado en una estatua en el templo y que tiene un rostro así bastante serio, digamos. Y a veces está esa impresión de que el maestro espiritual a los cuales nosotros vemos, hay cierta distancia, ¿no? Porque vienen cada tanto, yo no tengo mucho tiempo de acercarme a él y hay una cierta distancia, o cierto, a veces como miedo y temor. Pero observar la vida de Prabhupada así de cerca nos deja ver que Prabhupada no inspiraba temor en sus discípulos. Al contrario, lo que inspiraba era obviamente inspiraba muchas cosas, inspiraba temor en ciertas ocasiones también, inspiraba respeto, inspiraba entrega también, inspiraba amor mismo. Podía, de acuerdo con los relatos que escuchamos y que sabemos de esos documentos, podía sentirse uno amado en presencia de él. Por lo tanto, si yo podía sentirme amado, podía estar dispuesto a dar lo que sea para Krishna, a dar lo que sea para el mismo maestro espiritual. Así que ese es un breve relato, una breve reflexión en relación a Srila Prabhupada. Hoy por hoy podemos nosotros acceder a través de los medios que tenemos, acceder de manera más cercana y más íntima a ese Prabhupada. Y estoy seguro que en la medida en la que lo hagamos, vamos a estar más inspirados en la conciencia de Krishna. Vamos a darnos cuenta de que el resultado de la conciencia de Krishna, como hace algunos días decíamos, si yo voy a terminar siendo como Prabhupada, claro que sí. Si yo voy a terminar siendo como él, pues sin duda que voy a tener más entusiasmo para seguir mi vida devocional. Necesitamos ejemplos, necesitamos modelos para inspirarnos. Y Srila Prabhupada indudablemente es el mejor. Y no solamente lo veremos a él actuando de manera amorosa, sino también lo veremos a través de sus libros, a través de la biografía, a través de las cartas, a través de todos estos documentos. Notaremos qué es lo que Prabhupada esperaba, por qué razón él vino, qué es lo que él quería, qué es lo que él esperaba de sus seguidores. Y de esa manera entonces podemos comportarnos más de acuerdo a lo que él esperaba. Y nos daremos cuenta de que él era muy abierto, de que él no era un militar que esperaba que todo el mundo viviera como en la milicia, sino muy compasivo, muy, muy abierto, muy compasivo, muy directo. Veremos un Prabhupada mucho más cercano, porque nos acercaremos a él. Ok. Saludos Jesús Matilde, voy a leer aquí su comentario de Krishna. Una amiga muy querida me cuenta que cuando leyó la biografía de Srila Prabhupada lloró como si se tratara de su propio padre y aún siente esa nostalgia que usted menciona. Yo hablé de la nostalgia. A pesar de no haber estado con él personalmente. Y cada vez que lee los libros de Prabhupada siente como si estuviera presente. Sí, qué bonito. Sí, esa biografía de Prabhupada, como dije, nos deja ver la parte, digamos, relacional, la forma en la que él se relacionaba con sus discípulos. En los libros Prabhupada, en los libros que él escribió, él estaba hablando ahí en una tesitura más como un fundador, como un escritor, como el maestro espiritual de esta misión. Pero cuando lo vemos en la biografía, claro, no es que él actuaba como escritor y luego en la biografía deja el papel de escritor y de maestro espiritual. Sigue actuando basado sigue actuando como un maestro espiritual. Pero aquí lo vemos cómo trataba él con sus discípulos, los esfuerzos que él hacía, lo vulnerable que en muchas ocasiones era, por ejemplo.
las muchas ocasiones en las que él dijo, yo ya no puedo, mejor de aquí me voy, y esa vulnerabilidad que nosotros mismos podemos tener y que pensamos que está mal ser así de vulnerables, pero incluso lo vemos así a Prabhupada también. Hay tantas razones por las cuales acercarse a esa faceta de Prabhupada. Acercarnos a él nos hace ver que nosotros también podemos y nos hace acortar distancias. Y entre más distancia hay entre yo mismo y aquellos grandes santos, más difícil parece ser el camino. Pero cuando me acerco, acorto esas distancias y me doy cuenta que sí se puede, que ellos son como yo en muchos sentidos, que yo soy como ellos en muchos sentidos. Y que Prabhupada no espera, como yo dije, no espera que yo sea un superhéroe. Prabhupada no espera que yo sea un Superman, ni Prabhupada espera que yo sea un militar. Él tiene paciencia, que yo vaya paso a paso. Y me motiva para que no se me olvide de que sí, voy paso a paso, pero siempre progresando, sin olvidar la meta. Y bueno, yo olvidé mencionar también, me hizo recordar ahora su comentario, Jesús Matilde, me hizo recordar también de la cantidad sorprendente, y gracias a Dios que es mucha, de libros que fueron escritos por discípulos de Prabhupada en donde comparten sus experiencias con él. Y ahí nos deja ver otra también, se nos abre otra puerta de momentos en los que Prabhupada convivía con ellos. Y hay cualquier cantidad de historias súper inspiradoras en estos libros también. Así que aquí estamos. Solo que nos queda aprovechar esa oportunidad, este momento histórico de acceder a todo este material y sacar el mejor provecho que podamos. Y podemos decir que las excusas entonces son menos, prácticamente no hay excusas para sacarle provecho a la compañía y a la vida inspiradora de esa persona, decir la Prabhupada. Y una vez que lo hagamos, sin duda que terminaremos deseosos de ayudarle, sin duda. Vamos a quedar con unos más que otros, pero con aquella idea de que yo quiero ayudarle a Prabhupada. Yo he visto a través de la biografía cuánto esfuerzo le costó a este hombre hacer lo que hizo, hacerlo únicamente por amor a su maestro espiritual, por amor a sus discípulos. Yo quiero ayudarle también. Y en aquel momento en el que yo tenga el deseo de ayudarle, voy a quedar más amarrado al Bhakti. Naturalmente, como dijimos, Prabhupada inspira servicio. Yo voy a querer ayudarle de alguna manera. Y cuando me ponga a ayudarle, entonces voy a quedar más protegido. Voy a hacer servicio devocional con la intención de ayudar a Prabhupada. Y ese es el discípulo. El discípulo ayuda a su maestro espiritual y en ayudarlo queda protegido por Krishna. Así que de tantas maneras salimos beneficiados al leer la biografía de Prabhupada. Hoy la tenemos ya en español, felizmente, después de tanto tiempo. Y pueden ustedes contactarse con el centro, con el templo donde estén y preguntar si ya tienen la biografía y dedicarse a leerla. Si no, pueden leerla en línea. Y bueno, no perder la oportunidad de acceder a todo este material y volver nuestra vida más inspirada, más feliz, más entusiasta y por lo tanto más satisfactoria, más espiritual. Muy bien. Que tengan entonces un bonito día. En algunos lugares hay celebración hoy. No sé si ustedes visitan con frecuencia el templo o el centro cercano donde viven. No sé si tengan algún centro cercano, pero hoy hay celebración por ser el día de la desaparición de Prabhupada. Otros templos lo van a celebrar el domingo. Es una fecha bonita para participar y empaparse nuevamente de la presencia y la misión de Prabhupada. Que tengan entonces un bonito día y nos vemos mañana. Hare Krishna.